Vamos a una pausa leve y vamos a entrar en las historias que nos han contado muy mal. Y es esta historia del anexionismo, que es una historia que ha pendido sobre nosotros como una espada de Damocles y ha venido a formar parte de esa leyenda negra cubana, sobre todo de la dictadura, que se ha aprovechado de esos elementos en la república inicial que lo usaron para su politiquería y para su manipulación, pero que se ha contado muy mal. Y hoy yo quiero analizar esto desde un punto de vista histórico, global, del big picture que dirían los americanos. Vamos a analizar eventos históricos que se dieron alrededor de Cuba muy brevemente. No voy a entrar a específicos, pero sí quiero darle una imagen de lo que era el anexionismo y lo que realmente ha representado el anexionismo en la historia ideológica política cubana. No se vaya y enseguida regresamos. Ya pasando al tema de hoy, y no voy a enredarme mucho en esto porque es un tema bien profundo, quiero dejar sentado algunas cosas importantes antes de empezar a hablar del anexionismo en Cuba. Siempre recomiendo libros y voy a comenzar por recomendar este libro que no habla del anexionismo, pero sí de las empresas cerradas en Cuba. Es un libro de Guillermo Jiménez, que es una enciclopedia económica de Cuba que yo poseo, que narra de 1380 empresas que fueron cerradas por la dictadura comunista en Cuba. Con razón, hoy no tenemos agricultura, ni tenemos ni empresas, ni tenemos nada. Estas son las empresas de Cuba de 1958. Es un libro que recomiendo mucho, que tengo. Y además, este libro que he citado otras veces, que es El hombre mediocre, de José Ingenieros, que fue masón y que nos deja frases extraordinarias. Oigan esto que decía él. Es más contagiosa la mediocridad que el talento. Con razón, al cubano lo entretiene más el circo que saber realmente su enfermedad y cómo atenderla. Pasando ya al tema de hoy, les decía, quiero dejar algunas cosas establecidas antes de comenzar a hablar de anexionismo, porque primero que todo ha sido un tema muy manipulado por la dictadura. La dictadura, como dictadura al fin, necesita siempre el discurso de enemigo anterior, Batista, de enemigo interior, los opositores, y enemigo exterior, Estados Unidos. Porque con estos enemigos siempre pueden crear metáforas de guerra donde ellos tengan más control de la población y así hayan adoctrinado y traumatizado al cubano. Cualquiera que crea algo bueno de Estados Unidos es un anexionista o es simplemente un entreguista o un bastardo. Cualquiera que apoye o diga algo bueno de la República es un enemigo anterior. Y cualquiera que apoye a los activistas pacíficos que quieren la libertad de Cuba y que dicen que basta ya de esta tiranía y de esta doctrina empobrecedora y liberticida que es el socialismo y el comunismo, nos consideran el enemigo interior. Pues partiendo de esto, que es esta metáfora de guerra para combatir los males de la sociedad, en fin, toda esa basura que nos han inculcado en la mente en el sistema de adoctrinamiento cubano, quiero dejar por sentado un segundo punto. Yo no soy anexionista. Yo, si bien admiro y soy ciudadano de los Estados Unidos, considero que en las circunstancias actuales es innecesario que nadie venga a resolver los problemas de Cuba. Los problemas de Cuba, estamos luchando para hacer una Cuba independiente, una Cuba que sea controladora de su propio destino, que esté a cargo de su propio destino. Creo que tenemos el material humano necesario para hacerlo, a pesar de los pesares, porque el ser humano es lo mismo, no importa el cubano, no importa si eres chino o eres árabe o eres africano. Todos tenemos los mismos vicios y los mismos valores. Como decía Martí, la, eh, los vicios crecen como la... Estoy parafraseando porque ahora no recuerdo exactamente la frase como decía literalmente, pero él decía, los vicios crecen como la mala hierba. Por eso la virtud hay que cultivarla. Entonces, basado en esto, quiero decirles que no se preocupen, que la corrupción en Cuba, la vagancia, todos los males, la hipocresía, la envidia, todos los males que tiene la sociedad cubana actual, es un mal general de la humanidad y que solamente es reprimido cuando usted cultiva la virtud. Por lo tanto, yo sí creo que debemos ser independientes. No soy anexionista, admiro a los Estados Unidos. Tomaría mucha referencia de Estados Unidos y quizás algún que otro apoyo de los Estados Unidos para una Cuba futura, pero sin dudas prefiero una Cuba independiente. Y el cuarto es que efectivamente creo en la capacidad del cubano para ser autónomo o ser libre. Ahora bien, vamos a empezar a hablar del tema del anexionismo en Cuba. El anexionismo en Cuba nos han contado muy mal la historia. Voy a empezar por ahí. Y para empezar a hablar del anexionismo en Cuba y este desarrollo de esta corriente que hubo en Cuba durante mucho tiempo, voy a comenzar desde 1762 con la toma de La Habana por los ingleses.
La toma de La Habana por los ingleses, que fue en verano, todas las cosas en Cuba pasan en verano, en julio de 1762, fue un antes y un después para la vida económica, cultural, y política y religiosa y de toda índole en Cuba, incluso para la masonería, que es un tema que me toca muy de cerca y que tengo hermanos acá. Para la masonería, este tema fue muy importante porque llegaron las primeras logias, que se tenga uso o se tenga conocimiento de primeras logias que sesionaron como tal con la toma de La Habana por los ingleses. Aunque en estudios recientes hay vestigios, hay pruebas de que hay marcas masónicas en la construcción de los principales fuertes y el castillo y principales construcciones que hicieron los españoles anterior en La Habana. Es decir, que se prevé que la masonería llegó a Cuba antes de 1762, pero para los efectos de esta ideología o esta corriente del pensamiento anexionista, la toma de La Habana por los ingleses fue muy importante porque abrió no solamente en el aspecto comercial, que sin dudas lo fue, sino en el aspecto político y en el aspecto religioso y filosófico, la mente del cubano para siempre. Ya cuando tomaron para atrás Carlos III, que negoció la devolución de La Habana por el intercambio con la Florida en 1763, en agosto, o bueno, en 1700, a los 11 meses, en 1763, lo que pasó fue que ya no pudieron ponerle trabas a esos comerciantes, a esa burguesía que se había creado en Cuba y que había desarrollado el comercio de forma diferente y el pensamiento político de forma diferente. Ya España no volvió a ser vista de igual manera. Esta toma de La Habana por los ingleses tuvo tanto efecto en el pensamiento cubano que de ahí viene la frase llegó la hora de los mameyes. La hora de los mameyes se refería precisamente al uniforme que usaban los ingleses, las casacas rojas, y como hacían rondas sobre las 6 de la tarde en toda la ciudad de La Habana, se le conocía como la hora de los mameyes. Entonces esa frase que nos llega hoy es precisamente de esa época, de la influencia que tuvo este evento histórico que sucedió en Cuba. También trabajar para el inglés viene de esa época, porque precisamente era trabajar para alguien que se llevaba las ganancias. Pero esto pasó en 1762, fue el primer contacto con un mundo diferente que no tenía que ver necesariamente con el absolutismo monárquico español. Y de ahí viene un segundo evento que es 1776. ¿Con qué? Con la independencia de las 13 colonias que estaban muy cerca y recordemos, ya al finales del siglo XVIII, principio del XIX, cubano, hay un pensamiento que comienza a ser internacional. ¿Por qué? Porque en Cuba influye el dinero que tienen los hacendados cubanos, ya se crea una sacarocracia, como se le llama a estos productores de azúcar, que empiezan a desarrollar y empiezan a tener mucho, mucho dinero y ellos empiezan a viajar el mundo entero. Ya sabemos que casi todos nuestros patriotas viajaron el mundo. Martí viajó no sé cuántos países, Céspedes, en fin, todos ellos. Y esto le dio una visión muy grande del mundo de ese momento. Entonces ellos estaban observando que en 1776 las 13 colonias se independizan de la monarquía británica y consiguen aplicar nuevos métodos de gobernación. Comienzan a hablar de tripartición de poderes, eso lo tenemos muy cerca de Cuba, y el cubano, esa sacarocracia, esa burguesía, que al final los cambios políticos vienen de las personas las personas con dinero y con poder, porque eso es otra cosa que hace la dictadura. Al quitarte la capacidad de tener propiedad, usted no tiene más que buscar la comida. Usted no está pensando en nada filosófico ni nada político, porque con la barriga vacía no se piensa. Entonces viene esta etapa de 1776 que culmina con el 1787, donde viene la Constitución de los Estados Unidos, que es la Constitución de Filadelfia, que ya ofrece un marco legal a esta nueva idea de tripartición de poderes, democracia, poder del pueblo, no hace falta un monarca, y ven entonces el desarrollo que esto tiene en América. Estas 13 colonias dan ese ejemplo y eso lo está observando la burguesía en Cuba, pero además viene en 1789 la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos toca de cerca porque recordemos, en esta época ya los Borbones llevaban 100 años prácticamente de control de España, la dinastía borbónica que llega hasta hoy, con algunas interrupciones, la del sexenio liberal que yo siempre hablo aquí y otras, en otros momentos la de la toma napoleónica de España y Franco y la Segunda República, etcétera, pero se mantiene hasta hoy la dinastía borbona o de los Borbones que viene de Francia.
Entonces, por eso, el pensamiento francés viene a nosotros. Por supuesto, España le declara la guerra a Francia, porque guillotinaron al rey, que era Borbón, entonces se vieron en la obligación de declarar la guerra, pero eso creó un estado de incertidumbre en el cubano, en el pensamiento político cubano de esa época, estoy hablando finales del 18, porque esas personas veían con agrado a Francia, a lo que estaba pasando en la Revolución Francesa, pero también estaban obligados por una disciplina monárquica a seguir al rey. Y entonces estaba declarada la guerra que terminó tomando Napoleón España del año 1808 al 14. Pero bueno, a donde quiero llegar con esto es que esto tiene mucha influencia en lo que pasa en Cuba y en cómo se va desarrollando el pensamiento del cubano. En este momento, Cuba se está forjando. Yo he dicho en programas anteriores que el siglo XIX cubano, que parte desde esa academia creada por el obispo Espada, que es el Colegio de San Carlos y San Ambrosio, donde estos pensadores cubanos van creando ese pensamiento. Recordemos, Félix Varela dio clase ahí, hablaba de constitucional, o Agustín Caballero, o José de la Luz y Caballero, o Francisco Arango y Parreño, y otros pensadores, que fue muy importante esta escuela que ven acá, que es el Colegio de San Carlos, para la formación política. Aquí estudiaron muchos patriotas cubanos y tiene mucha trascendencia para lo que va a pasar en el siglo XIX cubano que comienza en 1900. Pues aquí, digo, en 1800. Aquí también hay otra influencia que es la revolución haitiana, que esta revolución haitiana pone en una situación muy compleja al pensamiento político cubano, porque si mal no recuerdan, es la revolución de los negros contra los blancos franceses, que eran los colonizadores de Haití, y esto pasaron por las armas literalmente a todos los blancos, muchos de ellos huyeron al oriente de Cuba y de ahí trajeron el café y el desarrollo de otras técnicas agrícolas. Pero donde quiero llegar es al mensaje que esto le mandó a la burguesía cubana, que era una burguesía blanca, española. Muy pocos mulatos y libertos había ya con poder en ese momento, pero mayoritariamente blanca, que a través de los estudios de este funcionario que mencioné ahorita, que fue Francisco Arango y Parreño, que en los censos que se iban haciendo en esa época en Cuba, determinaron que había una minoría de blancos y fue una alarma para la colonia que era Cuba en ese momento. ¿Por qué? Porque temían que pasara lo mismo que en Haití. Entonces eso los hizo alejarse un poco del pensamiento de independencia y los hizo acercarse más a este pensamiento que venía de Estados Unidos, a quien veían con mucha admiración. Otro evento que pasa aquí es la toma de Francia en España, que se da en 1808 con Napoleón, y que esto trae también cierta inestabilidad en la corona española y demuestra algunas, y trae mucho pensamiento liberal. Recuerden, en Cuba, a partir de esa época, se empiezan a construir palacios y asuntos suntuosos que también venía de los Borbones, que venían de esta, vamos a decir, grandilocuencia francesa y de esta ilustración francesa, pero que esto tiene mucha influencia en el pensamiento político del cubano. Todo esto va pasando a principios del siglo XIX y entonces aquí viene también, sigue el ejemplo de Estados Unidos. En 1819, hablamos ayer del Tratado Adams-Onis, donde se le cede la Florida definitivamente a Estados Unidos por parte de España, que realmente se la venden en unos 5 millones de dólares. Y esto hizo que el cubano fuera observando cómo la Florida se integró a las 13 colonias, antiguas 13 colonias, y cómo le fueron dando libertades económicas, libertades religiosas, libertades de todo tipo, donde no había un monarca, donde los impuestos ya eran vistos de manera diferente. Y recordemos, todo esto da muy buen mensaje al cubano. Estoy hablando del cubano pudiente, a esta sacarocracia, que va viendo esto con buenos ojos y va tomando el ejemplo de Estados Unidos como algo realmente muy favorable. A partir de aquí viene ya una serie de eventos que son generados por los propios cubanos. Y aquí comienza la leyenda negra que nos cuentan mal. En 1823 viene el tema de la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, pero que en realidad lo que hemos estudiado historia, nos percatamos y además que es criterio de muchos historiadores españoles actuales incluso, que era una doctrina que estaba dirigida más bien contra España, porque América para los americanos no incluía a otras potencias europeas extranjeras colonizadoras como Holanda, como la misma Inglaterra o Gran Bretaña o como la misma Portugal.
digamos, con Brasil. O sea, América para los americanos era una doctrina más bien dirigida contra España, porque ya para este 1823 han comenzado las guerras de liberación en toda América. Bolívar comienza en el 1820 aproximadamente para que se vayan situando en tiempo y espacio, y todo esto tiene una consecuencia muy directa con el tema Cuba, que esta sacarocracia cubana, esta burguesía cubana que ya va acumulando mucho dinero porque coincide con el auge del azúcar, del comercio del azúcar, con esto que había pasado en 1762 con la toma de La Habana por los ingleses y el auge del comercio, y esto hace que acumule mucho dinero el empresario cubano, el burgués cubano, el hacendado cubano, como quieran llamarlo, en dependencia del libro que lean. Esto garantiza que los primeros lobbies en Estados Unidos se crean por cubanos que tratan de convencer a los diferentes presidentes de Estados Unidos a que compren a Cuba a España, como había pasado con la Luisiana, que se la vende Napoleón a Estados Unidos porque Napoleón se dio cuenta que la batalla, la guerra con Inglaterra era inevitable y ellos no querían que la Luisiana, que pertenecía a Estados Unidos, que era un territorio amplísimo, o lo es todavía, pero bueno, ahora está dividido en otros estados, parara en manos inglesas. Y por lo tanto Napoleón fue el que le propuso venderle a la Luisiana a los Estados Unidos, creo que por 50 millones de dólares o por pocos millones de dólares. Cosas que después sacaron los americanos con crece. Pero que ese era el estilo de la época. Los americanos siempre muy pragmáticos, siempre con el comercio por delante, porque donde entra el comercio no entran las balas, empezaron a comprar estos territorios. Y como mismo compraron la Florida, compraron la Luisiana, que se la ofreció Napoleón, porque Napoleón prefería que estuviera en manos de las 13 colonias, con lo que tenía cierta simpatía, pero nunca en manos de monarquías europeas como la inglesa, que eventualmente en una guerra contra Francia iba a tomar a este territorio que ellos no podían controlar desde Europa. Entonces, por eso se da la venta de la Luisiana. Todo eso lo están viendo la burguesía cubana que tiene dinero y que trata de convencer primero a Polk, que era fue el presidente número 11 de los Estados Unidos. Aquí está una foto de este señor, y trata de convencerlo con que le compre la Florida, que le compre Cuba a España. Y Polk viene con algo que es un manifiesto muy interesante. Bueno, no, esto viene un poco después. También se da en 1846, es algo muy interesante. México invade Estados Unidos, pierde la guerra y Estados Unidos le hace ceder Texas y casi todo el territorio mexicano del norte, hasta Oregón, California, Oregón, Texas, Nuevo México, toda esa zona. Y entonces ellos ven cómo se van integrando estos territorios a las 13 colonias, a Estados Unidos, a la Unión de Estados Americanos. El cubano está viendo en todo esto cómo estos estados se integran perfectamente a la economía, a la sociedad, al tema de los impuestos, a la religión, al tema de las libertades, que no tienen un monarca, y cómo se integran perfectamente a la Unión Americana, y esto lo ven con mucho agrado. Entonces ellos, ya con todos estos elementos sobre la mesa, pasan otras cositas como el manifiesto de Ostende, que es un manifiesto del presidente número 14 de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en el cual le dicen a España ya directo, entre el año 53 y 57, ya en la década de 1850, le dicen a España directamente: oye, véndenos a la Florida, y si no nos las vende, nosotros tenemos el derecho, a Cuba, y si no nos las vende, tenemos el derecho a invadir y a tomar acciones militares. Este manifiesto de Ostende nunca tuvo buen puerto porque tuvo muy mala prensa, porque se filtró. Era algo que estaba hecho para ser llevado de manera secreta en una negociación España, Pierce, que era este presidente número 14 de Estados Unidos, pero que no era más que esa influencia que tenía el lobby cubano, de hacendados cubanos que veían con mucho agrado separarse de España y formar parte de la Unión Americana. Así surge el pensamiento anexionista y la corriente anexionista en Cuba, no como algo entreguista, no como algo antipatriótico. Eran cubanos que deseaban la prosperidad para Cuba y la veían a través de una unión de estados en esa época, porque otro error que hay es analizar la historia con el lente de hoy. La historia fue en el 19, en el siglo XIX, 1800 y tanto. Y entonces veían con muy buena opción formar parte de una unión que te respetaba tu escudo, tus leyes, te respetaba tu bandera, te respetaba tu cultura,
tú podías hacer, porque ellos veían a Luisiana, veían a Florida, veían a Texas, veían lo que le pasaba a todo el mundo que se iba agregando a esta Unión Americana y lo veían con buenos ojos. Y además, todo le parecía, le jugaba la lista con el billete. Y entonces así surge el anexionismo como una corriente más bien de prosperidad para Cuba y sobre todo para ellos, que hay que decir, eran los que tenían el poder económico para cambiar y tomar el destino de Cuba. ¿Qué pasa? En 1861 comienza la guerra civil en Estados Unidos. Bueno, hay otro evento. Bueno, este primero. 1861 comienza la guerra de secesión norte-sur, que todos sabemos que son los estados del norte contra los estados del sur esclavistas por el tema de la esclavitud, que era un flagelo y que se veía muy mal en los estados del norte, pero los estados agrícolas del sur era la base de su economía. Los cubanos, esta sacarocracia dependía de la esclavitud. Y una de las razones por las cuales pretendía anexarse a los Estados Unidos era porque en su ideología pensaban que iban a respetar el derecho a poseer esclavos. Y al tener el derecho a poseer esclavos, lo que iba a pasar era que le jugaba perfectamente con lo que ellos querían para Cuba, una Cuba próspera, pero con esclavitud para poder mantener su estilo de vida. Cuando se acaba la guerra de secesión o la guerra civil norteamericana, que termina en el año 1865, ya para los cubanos no es ninguna gracia la anexión. Y entonces ya no quieren la anexión, porque al ganar el norte, como todos sabemos en historia, y al comenzar el proceso de abolición real de la esclavitud en Estados Unidos, ya para el burgués cubano ya no quiere la anexión, ya no ve con buenos ojos porque van a perder la fuente principal de su economía. Y de aquí viene entonces el movimiento independentista y el movimiento autonomista. Primero el independentista, porque hay otro evento que es muy poco estudiado en la historia de Cuba. Es más, les voy a hacer una anécdota muy cómica de esto, porque llega un barco, el último barco de esclavos que llega a Cuba, según la historia, es un barco que termina parando en una región ocupada por los mambises cubanos. Estamos en plena guerra del 68. Del 68 al 78, ya el último barco de esclavos que se tiene noticias que llegó a Cuba desembarca en un puerto donde está ya ocupado por los mambises y es un territorio libre, digamos, de la República en armas. Cuando llegan estos esclavos, automáticamente son declarados hombres libres, pero se integran al gobierno, al ejército libertador. Entonces, yo me figuro en algo que me da mucha, que es para una película, que es algo muy traumático. Esa persona o ese hombre que secuestran en África, los mismos africanos, se lo venden a los esclavistas, lo montan en un barco, navega no sé cuántas millas y cuando llega después de meses de navegación y mil penurias, desembarca en una tierra que no conoce, en un idioma que no conoce, le ponen un machete en la mano y le dicen, grita viva Cuba. Yo me imagino el trauma de ese ser humano del siglo XIX cuando esto le pasa en pleno desarrollo de esta historia que le estoy contando. Pues nada, regresando, que esto es para una novela o para una película, realmente, esta historia. Regresando al tema, ¿qué pasa? En el año 1863 se da la guerra de independencia, se independencia dominicana de España. Y esto, entre otros factores, que de aquí viene Máximo Gómez, viene Modesto Díaz, que son generales que se integran después a la guerra y que dieron muy buena servicio a la guerra de la libertad. Máximo Gómez ni hablar, hermano masón, y Modesto Díaz, que era un general buenísimo, que además nos enseñó las primeras cargas y se integró enseguida al movimiento por la independencia. Esto le dio otro mensaje al burgués cubano, que era que el ejército español era derrotable y que el ejército español no podía sostener por las armas necesariamente la región de Dominicana y por supuesto que realmente se retiraron de Dominicana, porque la historia ahí es un poco confusa, la historia dominicana es otra, pero que esto es algo que tiene mucha influencia en el pensamiento del momento. Recordemos, se había acabado la guerra de secesión, se acabó el tema del anexionismo, se acaba la guerra de independencia o esta independencia de Dominicana y también nos enseña la independencia, viene la guerra de los 10 años, entre que se acaba la guerra de los 10 años, que es el 78, y el 95 viene el auge del movimiento autonomista, que para eso se emplearon las mentes más brillantes de la época, las personas, incluso está el maestro Rafael María de Mendive, que no se cuenta mucho en la historia que nos han narrado, pero que era un autonomista, que precisamente quizás por esto es la distancia que toma
discípulo y maestro. Martí y Mendive realmente se escribieron muy poco en esta etapa, hasta que Mendive luego muere y bueno, eso es otra historia que no quiero ir por ahí, pero para dar la idea de que el movimiento autonomista tampoco era un movimiento antipatriótico cubano como nos han contado. Todos eran cubanos en esta Cuba que se está forjando, que ya hay una nación cubana en el siglo XIX, que aunque legalmente no seamos nación todavía, porque no teníamos una república ya con leyes y estructura administrativa, sí ya pensábamos como cubanos y teníamos clara distancia con la metrópolis y con el pensamiento español. Pues esto garantiza que se desarrolle del 78 al 95 el pensamiento autonomista, que es un pensamiento donde empieza la politiquería en Cuba y los primeros partidos políticos se crean los primeros debates políticos, los primeros actos de corrupción, también hay que decirlo, porque en la leyenda negra nos dicen que la corrupción vino con la segunda intervención con Charles Magún, que ahí vamos a llegar ahorita, la segunda intervención norteamericana a Cuba, pero realmente la corrupción en Cuba venía ya de la metrópolis, de esa época colonial, precisamente en los años estos de autonomismo y de esta práctica política que hubo en Cuba, donde se crearon partidos. Incluso los masones formaron parte de partidos. Y le digo más, el expresidente Juan Bautista Espotorno, que es alguien que yo siempre cito por el decreto Espotorno, que lo hice en el programa de Brian y creo que tengo un video por ahí cortico, pero que algún día lo voy a repetir aquí en uno de mis programas, que es un decreto bien valioso que deberíamos aplicar siempre, el decreto Espotorno. Eh, este que había sido presidente de la República en armas, luego fue un representante del partido y movimiento y pensamiento autonomista. Incluso en la guerra del 95 es el que llega al campamento de Bartolomé Mazó para proponerle pactar y que deponga las armas y le quieren aplicar luego a él el decreto Espotorno. Pues nada, posterior a esto vino el independentismo del 95 con Martí y esta es la corriente que finalmente triunfa. Una cosa que quiero decirles, que es algo histórico que tampoco nos cuentan. El movimiento autonomista lo que solicitaba de España era la autonomía de España, seguir formando parte del reino, pero con cierta autonomía, con ciertos derechos políticos. De ahí vino la división que vimos ayer de las regiones en 6 provincias. Después del Pacto de San Juan en el 78, en el 79 se toman todas estas medidas, producto también de la influencia del Partido Autonomista o la corriente filosófica política autónoma. Lo que pedían los autonomistas en sí, y esto tiene que ver mucho con mi hermano Orly, mi hermano David y los que están en Canadá, era que se aplicara en Cuba. Oigan qué interesante, para que ustedes vean el pensamiento político como no nos han contado cómo es, y tiene muchos matices interesantes. Lo que pedían los autonomistas en Cuba era que España aplicara en Cuba lo mismo que Londres aplicaba en Canadá, que tuvieran a Cuba como Canadá lo tenían los británicos. Es decir, que le dieran ciertas libertades. Canadá todavía, el presidente de Canadá es el rey de España, digo, de Inglaterra. No es, España tiene, Canadá tiene un primer ministro, que es el satélite este de Trudeau, comunista, hijo de Fidel y super liberticida. Este tipo que ahora, incluso hay una guerra ahora que ha abierto diplomática con India, que es otro tema que no voy a tocar ahora, obviamente. Pero como cultura general, el presidente de Canadá es el rey del Reino Unido. Y además es el presidente también de Australia, porque lo que pedían los autonomistas era que se aplicara la misma fórmula que se aplicó con Canadá en esa época. Y era algo interesante. De ahí ya viene la primera intervención norteamericana, viene el Maine, la voladura del Maine, que hay 71.000 versiones de esta voladura del Maine y del Maine, como se le conoce en español. Qué fue lo que pasó con este acorazado, que era de los dos primeros acorazados hechos en los Estados Unidos por la Marina incipiente que estaba desarrollando, que desarrolló muy rápida su marina en esta carrera armamentista de ya las 13 colonias convertidas en unión. Ya para este entonces, lo del acorazado Maine se utilizó como un pretexto en la leyenda española y es un pretexto que ha usado también la dictadura para adoctrinarnos con respecto al interés que tenían los americanos en Cuba. Pero la realidad es que los americanos no necesitaban del Maine para intervenir en la guerra cubana. Ya la opinión pública de los Estados Unidos estaba completamente a favor de una intervención militar en la guerra hispano-cubana, porque había sido manipulada con la prensa nuevamente y con varios eventos que se dieron en medio de la guerra del 95.
era el presidente norteamericano y las élites políticas norteamericanas las que no querían intervenir en la guerra, y el Maine lo que los obligó más bien a hacer y acatar lo que pedía ya el Congreso y pedía el público, el, el, las personas en Estados Unidos, el pueblo. Ya pedían entrar a la guerra porque llegaban los mensajes y las noticias, incluso dadas por testimonios directos de norteamericanos que habían venido acá, de la reconcentración de Weyler, de las barbaridades de la guerra, de lo cruel que había sido esta fase final de la dominación española a Cuba, que lo fue. Y entonces esto provocó que para el gobierno norteamericano más bien ellos tenían que hacer un esfuerzo para evitar meterse en la guerra. El Maine lo que lo obligó fue a meterse ya, que no pudo McKinley evitar entrar en la guerra. Ahí vino la primera intervención norteamericana, que ciertamente esta intervención norteamericana ha sido muy manipulada. Por una parte, los norteamericanos maltrataron mucho a los mambises, esto es cierto, pero porque no confiaban en el cubano. Y por otra parte, fueron bien gentiles con los españoles que habían perdido la guerra. Después, por supuesto, de haberle hundido toda la flota de Cervera en Santiago y haber tomado Santiago y no haber dejado entrar a Santiago los mambises y toda esta historia que conocemos. Pero la realidad, cuando uno mira el big picture, que es lo que estoy tratando de analizar en este análisis que estoy haciendo por arriba, estoy tocando solamente fechas, no he entrado a temas específicos y si quieres, si me hacen preguntas, entramos, porque es un tema que me apasiona, pero sé que por cuestión de tiempo no puedo entrar a analizar todas y cada una de la doctrina Monroe, el tratado de Onís o lo que sea. La realidad de la primera intervención norteamericana es que vinieron a servirnos de mucha ayuda. ¿En qué sentido? Nos ayudaron a restablecer el orden, nos ayudaron a restablecer la educación, la salubridad, la sanidad en Cuba. En Cuba, recordemos, no había servicio sanitario en Cuba en esa época, para que tengan una idea. Llegó el servicio sanitario, algo tan simple como eso. El sistema de alcantarillados llegó con los norteamericanos. La recogida de basura, algo tan simple como esa, vino con el orden norteamericano, porque el ejército norteamericano, a pesar de haber intervenido, de haber estado permanecido en Cuba del 98, 1 de enero, que comienza oficialmente la intervención, hasta el 20 de mayo del 1902, 3 años, eh, haber permanecido en Cuba durante todo este tiempo, lo que hizo fue tratar de organizar esa sociedad caótica que habían dejado dos guerras civiles, que había dejado el tema de España, que ya en esa época ya sí nos veía como enemigos y nos trató muy mal, el tema del cubano, que ya venía con los vicios políticos del autonomismo de este periodo que les he hablado del 78 al 95, de la falsedad propia del cubano, porque las cosas en la historia de Cuba se repiten. Muchos cubanos, yo le he dicho aquí cifra, alrededor del ejército mambí estaban alrededor de 40.000 mambises. En el ejército de voluntarios que eran cubanos al servicio de España habían alrededor de 80.000 o un poco más. Entonces estamos hablando de que el cubano mayoritariamente, algunos estaban luchando incluso en contra de los propios cubanos, pero no todos blancos. Estamos hablando de ejércitos negros, de voluntarios que luchaban contra los negros mambises, porque por determinada razón favorecían más al tema de España. Pero ¿qué pasó? En el 98, ya cuando se sabe que está ganando el ejército mambí, que además, si los americanos no hubiéramos ganado la guerra, y eso es un hecho, habíamos perdido a los líderes principales, habíamos desde la catástrofe de la Fernandina, que perdimos la mayor cantidad de armas y bienes pertrechos para la guerra, era una guerra que estábamos perdiendo porque la reconcentración de Weyler y las medidas de Weyler estaban funcionando, haber dividido en cuartones, 4 trochas creo que hizo Weyler en total, porque esa fue la medida de Weyler, separarnos, reconcentrar a los campesinos, cortarle los suministros al ejército mambí y con eso lograr someter al cubano, y lo estaba sometiendo, estaban ganando la guerra. En ese momento, España tenía en Cuba 250.000 soldados, entre voluntarios y peninsulares. O sea, no, yo no veo mucha posibilidad, y la mayoría de la historiografía actual coincide, que no había mucha posibilidad de ganar esa guerra, realmente. Si no intervienen los americanos de la manera que lo hicieron, muy loco que lo hicieron, porque las personas piensan que Estados Unidos era una super megapotencia militar en esa época y no fue así. Era una potencia económica, ya lo era, muy importante, la principal, pero militarmente tenían apenas un ejército de 25.000 hombres, para que tengan una idea. Y se enfrentan a una marina que era de marinos experimentados, con mejor, em,
qué decirles, experiencia, la Marina estadounidense era muy nueva y mejor preparados para el tema de Cuba. Incluso se dice que en esa primera intervención, que es un dato histórico, el ejército norteamericano que llega a Cuba llega con uniformes que no eran apropiados, que eran de lana y que eran muy calurosos para el verano cubano. Y eso hizo que morían de paludismo, de enfermedades de fiebre amarilla, de todos los males de inadaptación, cuando el ejército español sí tenía uniformes más adecuados para el clima, porque ya llevaban años y años y siglos en esta historia. Y entonces esto garantizó que fuéramos libres, esta intervención. Pero además ayudaron a componer a ese pueblo, que éramos un pueblo de indígenas alzados, que estábamos, no de indígenas, porque eso es un poco extremo, pero sí éramos un pueblo que estábamos a la merced de Dios, en el sentido de que veníamos de una guerra fratricida, donde la mayoría de los líderes militares eran auténticos, ¿sabe? La guerra te bestializa, era machete. Y entonces estamos hablando de una etapa muy complicada, cívicamente hablando en Cuba, que gracias a la intervención y a la ayuda con las instituciones que dio esa primera intervención, se logró llegar a un buen puerto con unas elecciones que tuvieron sus matices, donde sale Estrada Palma, y que a partir del 20 de mayo ellos se retiran, claro, con estos acuerdos comerciales, la enmienda PLA y demás cuestiones que analizaré en otro momento, que la realidad de estos tratados comerciales fueron que fueron favorables a Cuba, nos garantizó incluso los productores de azúcar, de remolacha y azúcar de caña en Estados Unidos estaban en contra del Tratado de Reciprocidad Comercial porque igualaba al mercado cubano al mercado de ellos en Estados Unidos. Entonces, estos hacendados en Estados Unidos no veían con buenos ojos este tratado de reciprocidad comercial. Incluso la enmienda Platt, que ha sido tan criticada por estos... ahorita iba a decir algo, que era que el cubano es muy hipócrita y que esta cantidad de cubanos que luchaban en contra de la independencia, luego, cuando vieron que el bando ganador era el independentismo, quisieron ser más independentistas que los mambises que habían luchado. Y entonces todos se quisieron poner medallas y todos querían ser más papistas que el Papa. Algo así como lo que pasó en el 59, cuando la mayoría que no había ido a la sierra ni había ido al clandestinaje o a la clandestinidad, quisieron hacerse los más revolucionarios que los revolucionarios y fueron los extremistas estos que después colaboraron con el holocausto de Fidel Castro en Cuba y la historia que conocemos. Pues nada, ahí viene la primera intervención. La segunda intervención norteamericana viene en el 2000, en el 1906, producto de la renuncia el 28 de septiembre de Tomás Estrada Palma. Aquí vemos el gobierno interventor liderado por el secretario de guerra William Taft. William Taft, que es este señor que está acá, que les voy a mostrar un documento histórico para que vean el carácter que tuvo esta segunda intervención. Recordemos, por historia, esto no nos lo cuentan, Estrada Palma le suplicaba a los americanos que interviniera, porque en la reelección de Estrada Palma en el año 2005, Estrada Palma había tenido algunos manejos, quizás no él, pero sí su gabinete, un poco irregulares en estas elecciones y esto provocó la guerrita de agosto del 1906. Esta guerrita de agosto fueron los liberales liderados por José Miguel Gómez, que se alzaron en armas porque eran mambises. Ellos la mentalidad era, no estamos de acuerdo, para la sierra. Cogían el machete, la pistola y para la sierra. El revólver y a caballo para guerra. Entonces, Estrada Palma, al verse imposibilitado, que era un civilista, en cómo lidiar con esta generalato, que luego va a parar en esa obra Generales y Doctores, de esta primera etapa de la República hasta el 40, eh, le pide la intervención en ese momento ya era Teodoro Roosevelt, le pide la intervención encarecida al gobierno americano y el gobierno americano le dice que no tiene ningún interés en intervenir. ¿Qué hizo Estrada Palma? Renunció el 28 de septiembre para obligar, con esta renuncia de él como presidente, obligar a Estados Unidos a intervenir y a poner orden de nuevo en la guerra civil que se estaba armando de nuevo en Cuba. Y entonces viene la intervención norteamericana el 29 de septiembre y de aquí viene esta proclama, que es un documento histórico que les quiero mostrar para que lo lean. Si lo puede bajar producción poquito a poco para que las personas que quieran verlo lo vean, porque esto es un documento genial que en la historia debería ser leído en los libros de historia de Cuba que no se lee, desafortunadamente, porque esta historia no nos las cuentan, donde se pone de manifiesto por el secretario de guerra, que había sido designado por Teodoro Roosevelt, que fue este señor William Taft que le enseñaba ahorita, se pone de manifiesto el interés
que tenían los americanos en Cuba, que no era otro que poner orden e irse. Incluso acá en este manifiesto que no les voy a leer, en su tercer párrafo dice bien claro que dejan las instituciones de gobierno como están, que las posiciones administrativas principales seguían en manos de cubanos, que la bandera cubana va a seguir siendo izada como bandera principal. La norteamericana no va a reemplazar a la cubana. Imagínense con qué mentalidad vienen los norteamericanos, porque ya para este momento los norteamericanos han entendido que no quieren a Cuba como colonia, ni como Estado libre asociado, ni como nada. La quieren como un socio comercial, con una posición bastante buena, pero que realmente no le ofrece más nada que un dolor de cabeza, que ya de por sí la enmienda Pla le había producido tremendo dolor de cabeza para que la aceptaran y este tratado bilateral, cuando los norteamericanos nos dieron incluso el préstamo que consiguió Estrada Palma para pagarle al Ejército Libertador ¿sabe? Cuando la deuda que tenían al final de la guerra del 95 en pagar el salario que le debían a todo el Ejército Libertador y demás. Pues este documento es muy interesante, le recomiendo a cualquiera que lo pare y lo lea. No lo voy a leer, es un documento histórico publicado en la Gaceta el día 29 de septiembre de 1906. Y aquí se demuestra una vez más la posición que siempre tuvo los Estados Unidos con Cuba. Pero si por esto no fuera poco, después vemos en la historia, ya adelantando muchísimo para no hacer esta historia mucho más larga, vemos en la historia la posición que tuvo el gobierno norteamericano con el tema este con Fidel. El bloqueo de las armas que le mostré en videos anteriores que tuvo con el gobierno de Batista para evitar que el gobierno de Batista tuviera soporte de los Estados Unidos para seguir en esta batalla contra los rebeldes en la sierra, en fin. Pero además el apoyo que le dio en publicidad, todo los medios norteamericanos a Fidel Castro y su llegada al poder, pero además vemos la actitud que tuvo Estados Unidos con determinadas cuestiones en la historia de Cuba, porque se habla mucho del embargo, que es una respuesta justificada a la expropiación de todas estas empresas y principalmente empresas norteamericanas que fueron expropiadas sin pagar nada a cambio y de manera violenta, como hizo Fidel Castro cuando llegó al poder, y que estas empresas no fueron indemnizadas y por lo tanto se le hizo un embargo económico, se estableció un embargo económico producto de este motivo y por eso ese embargo económico que ha sido muy burlado. Ahorita estábamos viendo la noticia de el tema de los autos y la importación de autos actualmente a Cuba, pero miren estas estadísticas que son estadísticas muy de ahora. En el año 2022 miren las transacciones comerciales que hubo entre Estados Unidos y Cuba. 341 millones de exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba. 295 millones en carne de ave, o sea, pollo. El pollo que se come en Cuba viene de los Estados Unidos. Así que el embargo económico es un embargo que va destinado precisamente a la dictadura y a transacciones de determinados tipos. No tiene que ver medicinas, no incluye alimentos, incluye otro tipo no incluye autos, como estamos viendo, de bienes y servicios que van contra la dictadura, que tratan de embargarle los bienes a la dictadura, tratan de reprimir a esa dictadura. Incluso la cacareada de enmienda estas que se han hecho de ley Helms-Burton y ley Torricelli, primero la Torricelli y luego la Helms-Burton. La Torricelli fue producto del derribo de las avionetas, tema que tuvimos muy en boga hace unos días con la llegada aquí de uno de los esbirros que colaboró en este hecho, uno de los pilotos que colaboró en este hecho de atroz del derribo de las avionetas junto con los espías que después intercambiaron por Alan Ross. Y lo segundo fue la ley Helms-Burton que vino después, que producto de todo esto lo que se intentaba era recrudecer el embargo, pero más bien perseguir a terceros que negociaran con la dictadura cubana. Vemos la actitud que ha tenido Estados Unidos con los diferentes éxodos en Cuba, primero con Camarioca en el 65, luego con el Mariel en el 80, la crisis de los balseros en el 94, ahora recientemente con el 11 de julio en el 2021, que a mí no hay quien me quite esa idea de la cabeza y lo que ha servido todos y cada uno de esos eventos es para favorecer a la dictadura en el sentido de abrirle válvulas de escape a la disconformidad en Cuba para que puedan establecerse en los Estados Unidos. O sea, para llegar ya a las conclusiones y no aburrirlos mucho con este tema, lo importante que quiero que se queden es, primero que todo, el anexionismo no fue una idea antipatriótica, fue una idea que junto con el independentismo y el autonomismo en el siglo XIX cubano tendía al progreso de Cuba. Eran cubanos,
buscando progreso, buscando amparados en la imagen que le daba, que era una imagen súper brillante, en las 13 colonias, ellos querían lo mismo para Cuba. O sea, mantener una cierta autonomía, pero bajo algo que no fuera la monarquía. Estamos hablando de un pensamiento que es muy inicial en el pensamiento político cubano y por lo tanto veían el anexionismo con buenos ojos. Pero eso no quiere decir que eran malos cubanos. Es más, un hecho, y es otro dato que voy a soltar aquí para las conclusiones, que se conoce muy poco, es que Ignacio Aramonte, este patriota camagüeyano, que muchos hermanos masón de la logia Tínima número 16 del GOCA, y que muchos seguimos como un gran patriota, cuya tesis doctoral o tesis para graduarse de abogado en la Universidad de La Habana, describe el socialismo, fue uno de los primeros visionarios cubanos, era un liberal en el mejor sentido de la palabra, un libertario, y describe con tremenda certeza el socialismo como un mal y advierte del mal que es el socialismo. Estábamos hablando de alguien muy visionario, pero que eran cubanos que tenían mucho mundo. Pues nada, Ignacio Agramonte cuando cae en Jimaguayú en el 73, 1873, si mal no recuerdo, 11 de mayo del 1873, cae en combate con una bandera norteamericana bordada en su uniforme, porque era un admirador de los Estados Unidos y era un admirador y con pensamiento anexionista. Es más, muchos de los dirigentes, empezando por Carlos Manuel de Céspedes, veían con buenos ojos el anexionismo a los Estados Unidos, incluso siendo independentistas y llevando adelante ideas independentistas, porque Estados Unidos era como un patrón a seguir y lo sigue siendo en el aspecto de libertades económico, jurídico. Veían que este desarrollo constitucional venía precisamente de Estados Unidos y esto sembró muy buena idea en el anexionismo cubano de la época. Primera conclusión es esa. Anexionistas, independentistas y autonomistas eran cubanos que deseaban el progreso en diferentes puntos de vista para Cuba. Segundo, las intervenciones y tratados norteamericanos favorecieron a Cuba. Las dos intervenciones favorecieron completamente a Cuba. La segunda termina en el 1909, dura desde el 28-29 de septiembre de 1906. El día anterior había renunciado a Estrada Palma, hasta el 28 de enero, curiosa fecha, de 1909 dura la segunda intervención norteamericana, en que se van ya una vez que se instaura nuevamente la República con el gobierno de José Miguel Gómez, que gana en las elecciones, que fueron las elecciones más limpias que se han conocido en la historia de Cuba, dicho sea de paso, y donde tuvieron esta manga ancha, donde vino esta corrupción política, en fin. O sea, las intervenciones norteamericanas no fueron con el objetivo de convertirnos en una colonia, como se cuenta, en una neocolonia, como dice la literatura historiográfica actual de la dictadura, de todos estos talentos serviles, como dice Camancola en su verso, que no hay nada más bochornoso, espectáculo más bochornoso que el de los talentos serviles, que son estos historiadores de Torres Cuevas y todos estos que han servido de una forma u otra a la narrativa esta comunista de que las intervenciones, neocolonia y todas estas mentiras, que fueron mentiras, el Tratado de Reciprocidad Comercial lo que hizo fue favorecer a la economía cubana. Gracias a eso se incentivó la producción del azúcar en Cuba, que además no fue monotemático el tema de la producción de azúcar, desarrolló el tabaco, desarrolló otros renglones. En Cuba había más cabezas de ganado en la República, por si no lo recuerdan las estimadas Clarias, que actualmente, y demás parcelas. Incluso mi esposa tiene familiares que cultivaban arroz por toda Cuba, los Roca, que le he narrado acá que Blas Roca no era ni Blas ni Roca, que ese era un apellido que adoptó este dirigente comunista para tomar este abolengo de los Roca, que de ahí es descendiente mi esposa. Pues nada, esa es la segunda conclusión, no fue para mal. Tercera conclusión, a Estados Unidos nunca le ha importado apropiarse de Cuba, y menos hoy. Yo fui de los cubanos que fue cuando el 11 de julio, que fuimos a finales de julio del 2021 a pedir intervención militar en Cuba, porque considero y consideraba y considero aún que contra esa dictadura militar y represora, sin armas, un pueblo desarmado, no es fácil luchar de tú a tú. Por lo tanto, pedíamos intervención de cualquier
ejército, ya sea la ONU, que son unos pusilánimes, o que sea de cualquier ejército del mundo que nos ayude a liberar a Cuba de esta dictadura de 65 años que es criminal y que es narcotraficante y que es todo lo malo que está en las pruebas y en los datos que es. No es que nos las imaginamos, lo es. Y yo fui a pedir la intervención. ¿Qué hizo Biden? Lo que siempre ha hecho en general el gobierno norteamericano, que es desentenderse del asunto, porque la realidad es que Cuba no ofrece nada a los Estados Unidos. No tiene mejores playas, no tiene mejor comercio, no tiene mejores tierras, no tiene mejores seres humanos, porque en realidad el cubano ha sido degradado por estos 65 años de dictadura y realmente Cuba es un país por construir en todos los aspectos. No tenemos infraestructura para el turismo, no tenemos infraestructura de vías, viales, acueductos, refinerías, termoeléctricas, termonucleares, en fin, todo lo que necesita una sociedad moderna, aeropuertos, hospitales, hoteles, para prosperar y para ofrecer algo al mundo. Estados Unidos actual no le importa, quítense esto de la cabeza, no le importa adueñarse de Cuba en ningún sentido, ni en económico, que bien poco ofrecemos, ni en político, ni en nada. Estados Unidos simplemente nos ve como un vecino más, que al que le interesa, eso sí, que hay estabilidad. Por eso hay tantos planes en una Cuba futura por parte de Estados Unidos en cuanto a garantizar un poco la estabilidad, porque esa inestabilidad repercute en ellos. De ahí las emigraciones masivas que ha sufrido producto de esta barbaridad comunista. Cuarto, el anexionismo fue una visión progresista. Y quinto, Cuba es asunto de los cubanos. Esta es la última conclusión que quiero darles. Primero que todo, que entendamos nuestra historia, que entendamos que el anexionismo no es lo que nos contaron, que venía de patriotas y que siguen siendo patriotas, aunque algunos como Narciso López eran patriotas adoptados, pero prefiero adoptar al venezolano, general venezolano que fue Narciso López, creador o uno de los que colaboró en la creación de la bandera cubana, antes que adoptar al criminal genocida de Ernesto Guevara. Por lo tanto, si hay que adoptar a un internacionalista o a alguien de afuera, adopto como cubano a Narciso López, o adopto a Máximo Gómez, o a Modesto Díaz, o a tantos y tantos que en la historia de Cuba Humboldt, que es el segundo descubridor de Cuba, el obispo Espada, que a pesar de ser español, nos trajo la ilustración y el desarrollo del pensamiento cubano, en fin. Hasta aquí esta breve conferencia de este tema, porque es un tema muy delicado y es un tema que ha servido mucho al discurso de la dictadura. El anexionismo no es una opción actual, no lo veo así. Reconozco que hay quizás pocos cubanos que lo vean así, pero los debe haber. Yo no lo veo como una opción real, porque miren Puerto Rico, por ejemplo. Puerto Rico tiene 78 municipios. Ayer yo estaba hablando de los municipios y esta locura. Puerto Rico, que es del tamaño no me acuerdo, 30 por... la isla es una isla bien pequeña, 30 lo dice Anuel o Bad Bunny en sus canciones. Es una isla muy pequeña y tiene 78 municipios. Imagínense usted la corrupción que hay en Puerto Rico. Entonces, ya con esta experiencia, Estados Unidos no se quiere ningún estado asociado, no nos quiere como una estrella más, no nos quiere como nada de eso. Cuba es de los cubanos y es un asunto de todos nosotros, que debemos entender que nos contaron mal la historia para no volver a repetir los mismos errores del pasado y para tampoco estigmatizar de malos a los buenos y de buenos a los malos. Hay una historia que nos han contado muy mal, hay una historia que está en los libros, hay una historia que solamente necesita ser desenterrada para que el cubano comprenda lo que ha hecho estos 65 años de dictadura contra nuestra nación y contra la esencia de lo que somos. En Cuba entran todos los pensamientos, siempre y cuando busquen el progreso de Cuba. Eso nos viene desde el siglo XIX, eso nos queda para la posteridad. Eso nos queda para una Cuba futura, donde afortunadamente menos la ideología comunista, que es una ideología intolerante y una ideología que debería ser ilegalizada en una Cuba libre, pero todas las demás ideologías están bienvenidas.